Lo que sea que la palabra de Dios te diga, te mande, llévalo a la práctica. Cuando te encuentres frente a la próxima decisión de si voy a caminar por fe, no voy a caminar por fe, escoge obedecer. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al podcast de Joven Verdadera. Todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones tiene el propósito de animarte en tu caminar con Cristo, de forma que le atesores a Él por encima de todo y que experimentes la libertad, la abundancia, el gozo, la plenitud que solamente se encuentran en Él. Deseamos que en esta etapa de tu vida permanezcas firme en las verdades del Evangelio y que des fruto en el contexto donde Dios te ha colocado, en tu hogar, en tu lugar de estudio, en tu comunidad, en tu iglesia local. Hemos invitado a algunas de nuestras amigas para que compartan contigo ese mensaje que más arde en sus corazones para esta generación. Así que presta mucha atención a los consejos bíblicos de estas mujeres. Oramos que estas verdades capturen tu corazón. Bueno, y sin más preámbulo, escucha a la invitada de hoy. Hola jóvenes verdaderas, mi nombre es Yamel Romero y tengo un mensaje urgente para ustedes. Sí, un mensaje urgente para ti, es muy importante, es muy apremiante. Lista. No siempre serás joven. Te hablo en serio, un día eres joven y de repente las 9 de la noche ya suenan como demasiado tarde para empezar a ver una peli, o un día eres joven y de repente te encuentras comiendo tacos sin tortilla para cortar unos cuantos gramos de carbohidratos, que es muy triste. Pero en serio, un día eres joven y de repente Dios te dice: he puesto ante ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Puede que suene dramático, pero no lo es. Dios dio este mensaje a un grupo de personas muy parecidas a ustedes, a una generación más joven. Por eso, mi mensaje urgente para ti es que escojas obedecer a Dios y confíes en Dios a través de tu obediencia. Cuando te encuentres la próxima vez en la encrucijada, ¿obedezco a Dios o no? Escoge obedecerle a Él. Bueno, te voy a hablar un poquito de historia de la Biblia. Y yo sé que si has leído, aunque sea lo mínimo de la Biblia, vas a saber que una de las características del pueblo de Israel fue la desobediencia. Leemos una y otra vez cómo después que salieron de Egipto, su corazón siempre estuvo inclinado al mal. En el libro de Éxodo leemos que fueron liberados de la opresión que tenían, reciben la ley. En Levítico ellos son apercibidos de la santidad de Dios. Y cuando llegamos al libro de Deuteronomio, que es la frase que te leí anteriormente, nos encontramos a una generación más joven, la generación que sería la sucesora. Y todo el libro de Deuteronomio es como un largo sermón, un mensaje a esa generación más joven a no repetir los pecados de sus antepasados. Y el pueblo de Israel se encuentra frente a la tierra prometida, en la llanura de Moab, del otro lado del Jordán. Y Moisés se dirige a ellos, esta nueva generación, estos más jóvenes, y quiere recordarles precisamente las cosas que Dios hizo en el pasado y también lo que Dios mandó en el pasado. Y luego les exhorta a obedecer y a vivir a la luz de la palabra cuando entren a la tierra prometida. Pero te quiero decir algo, ese mensaje no es solamente para esa generación de Israel, sino que es un mensaje para nosotras. Dios pudo darles muchísimas cosas al entrar a la tierra, como lo hizo, pero Dios quería que tuvieran claro que tenían un pacto con Él
Y ese pacto con Él requería que ellos obedecieran. La fidelidad al pacto con Dios era la única forma de vivir el patrón de vida que prometía un futuro y una esperanza para el pueblo de Israel. Pues te quiero leer un poquito en Deuteronomio algunos versículos para que veamos cómo el pueblo de Israel pecó, pero también la esperanza grande que tenían y el futuro brillante que tenían si solamente decidían obedecer a su Dios. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pues ese versículo de Deuteronomio 7:9 me recuerda un poquito a un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento, pero quiero leértelo más adelante. Lo que te quiero decir con esto es que simplemente porque encontremos estas palabras en el Antiguo Testamento y Dios estaba dirigiéndose específicamente al pueblo de Israel, no quiere decir que tú y yo estamos exentas de estas palabras y de estos mandamientos. Deuteronomio 30 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia completa. Y he aprendido a amar este libro de Deuteronomio como no te imaginas y te invito a leerlo detalladamente. Pero en el versículo 15, y quiero leerte entre los versículos 15 y 19 algunas oraciones. Y dice el versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy a que ames a Jehová tu Dios. Otra vez volvemos al amor, como te leí en Deuteronomio 7:9. Que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, y precisamente eso es lo que ellos hicieron, yo les digo, os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais. Así que Dios les está diciendo específicamente, si tú no cumples esto, te va a ir mal cuando vayas a poseer la tierra del otro lado del Jordán. Y más adelante en el versículo 19, entonces dice la frase: he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y ahí está el mandato: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando otra vez el amor a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. El libro de Deuteronomio, si te fijas, contiene la enseñanza esencial de la ley de Dios y el pacto con Israel. Y todo el Antiguo Testamento gira alrededor de esto, pero no se queda en el Antiguo Testamento. Ese principio de obedecer a Dios y también de amar a Dios. Y te dije hace unos minutos que quería leer un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento porque, de verdad te lo repito, no se queda en el Antiguo Testamento. En Juan 14:23 Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Se resume en el amor. Amas a Dios como para obedecer su palabra. Amó el pueblo de Israel a Dios lo suficiente como para obedecer su palabra. Pues según vemos en la historia del pueblo de Dios, no le amaron ni le obedecieron. Y te confieso, yo sé que obedecer es difícil, pero sí te puedo asegurar algo: aumentará tu amor y tu fe en el Señor. Así que amamos a Dios y por ese amor y la ayuda del Espíritu Santo podemos obedecerle, pero mientras le obedecemos también nuestro amor y nuestra fe van a aumentar. Y siguiendo con estos versículos del Nuevo Testamento, porque yo sé que a ustedes les encanta el Nuevo Testamento, pero el libro de Santiago es como un libro del Antiguo Testamento en el Nuevo, y ese libro nos motiva a nosotros, el pueblo de Dios, a actuar como el pueblo de Dios. Los cristianos evidenciamos nuestra fe a la medida que caminamos con el Señor en el Señor.
Y para Santiago, una fe que no produce cambios reales es una fe sin valor. Estoy segura que has escuchado a Santiago 2:17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. También Santiago nos invita a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y una versión que encontré, este versículo de Santiago 1:2, y me encanta cómo lo dice. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Me encanta ese imperativo, ese mandato. Llévenla a la práctica. Yo sé que algunas de ustedes puede que hayan crecido escuchando la palabra de Dios. Otras probablemente son recién convertidas, están escuchando la palabra de Dios ahora. Quizá hay algunas que están escuchando este podcast que ni siquiera son creyentes y no han escuchado mucho de la palabra de Dios. Pero sí te puedo decir algo. Lo que sea que la palabra de Dios te diga, te mande, llévalo a la práctica. Cuando te encuentres frente a la próxima decisión de si voy a caminar por fe, no voy a caminar por fe, escoge obedecer. Si te pones a pensar, no siempre obedecer es lo más lógico ni tiene sentido. Es decir, que obedecemos confiando en que Dios hará lo que ha dicho que hará. Así que cuando estés conociendo o saliendo o orando por ese chico que te gusta, puede parecer el chico perfecto, es apuesto, es inteligente, responsable, familiar, pero un detallito, no es cristiano. Bueno, hay un problema. Tienes que confiar a Dios tu futuro y actuar en obediencia al Señor que quiere lo mejor para ti. Y Él ha establecido en su palabra que el mejor hombre para ti es uno que le sirva y le ame a Él. Y puede ser el más apuesto, y el más inteligente y el más responsable, pero nada de esto tiene valor si no ama al Señor. Pero quizás me dices, pero Yamel es un chico que lo conocí por internet. No pierdas su tiempo. Oh, estoy orando para que se convierta. Sí, ora, sí, pero no que se convierta para ti. Ora por los inconversos. Y no continúes hablando con ese chico. Y no continúes hablando con ese chico si no ama al Señor. Créeme, lo he visto antes y no termina bien. Por ejemplo, cuando tus padres se oponen a una decisión, un viaje que quieres hacer, un estilo de vida, probablemente vaya contra tu lógica o tus deseos, pero hónralos. Porque la palabra de Dios así lo manda y el Señor ha prometido grandes bendiciones y grandes recompensas para aquellos que honran a sus padres. Confía en Dios a través de tu obediencia, aunque no tenga mucha lógica ni haga sentido y aunque a veces duela. Yo sé que obedecer duele mucho en nuestra carne. Pudiera pasarme el episodio completo poniendo ejemplos. Quizás estás estudiando una carrera y los días que te dan clases no puedes asistir a la iglesia ni servir en la iglesia. Créeme, lo he visto antes y lo mejor, lo que más te conviene es obedecer al Señor y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Aquí te dejo simplemente algunas ideas, algunos principios para que recuerdes lo que es la obediencia y lo que Dios espera de nosotras, sus hijas. La obediencia, en primer lugar, es un hábito y es un hábito que vale la pena y que debemos desarrollar. En segundo lugar, todos los hombres y mujeres que vemos en la palabra de Dios, que obedecieron a Dios, fueron bendecidos, así como vemos que aquellos que desobedecieron a Dios en la palabra no fueron bendecidos. Hay consecuencias de la desobediencia, así como hay bendiciones de la obediencia. Y también te quiero recordar que la obediencia es vivir por fe. No siempre nos va a gustar, no siempre nos va a hacer sentido. Pero cuando obedecemos a Dios, lo hacemos por fe. Y Dios quiere que vivas por fe. Y quiero incluirme en esta declaración porque te quiero recordar que estamos todas juntas en esto. Y este recordatorio y este mensaje urgente para ti también es un mensaje urgente para mí. Escoge pues la vida para que vivas. Te prometo que no estás sola
tienes el Espíritu Santo si eres una hija de Dios. Ahora, si no has creído en Jesucristo como tu Salvador, ni tu Señor, ni le has entregado tu vida, pues eso es algo que necesitas hacer. No puedes pretender obedecer tú solita porque verdaderamente no puedes. Lo único que vas a lograr es frustrarte. Le doy gracias al Señor que cuando tenía tu edad, tuve hermanos y hermanas que me retaron y oraron por mí y me modelaron lo que era una vida de obediencia al Señor, pero también que estuvieron conmigo en esa carrera. Así que te invito a que te unas a otros hermanos que sean más maduros que tú en la fe y que si estás luchando en algún área de tu vida puedas hablar con ellos, con una mujer mayor, para que puedan orar por ti y ayudarte en esas decisiones que probablemente tengas que tomar, que son muy difíciles. No estás sola, el Señor está contigo y verdaderamente escoge la vida, escoge obedecer. Te mando un abrazo, te quiero muchísimo y Dios te bendiga. Adiós. Me encanta cuando las mujeres somos maestras del bien, cuando nos enseñamos las unas a las otras lo bueno, cuando nos apuntamos a Cristo y a las verdades del Evangelio. Y como siempre te digo, no pases a la siguiente actividad inmediatamente. Pausa para responder a lo que has escuchado. Si Dios te ha dado convicción de pecado, de cualquier cosa, a través de su palabra, no lo ignores, responde. Ya sea en arrepentimiento, en confesión, en gratitud, en adoración. Algo que puede ser muy beneficioso es que saques esta conversación de este podcast y la lleves más allá. Saca este tema de la virtualidad y lo lleves a un contexto donde dos personas de carne y hueso están conversando acerca de esto. ¿Qué tal si conversas acerca de esto con una amiga madura en la fe o con una mujer mayor de tu congregación o con tu mamá o con esa jovencita que quiere ser discipulada, quiere aprender más de Dios? Nosotras fuimos creadas para vivir en comunidad con personas de carne y hueso en la familia de Dios, así que aprovecha los medios de gracia que Dios te ha dado. Y vive tu vida cristiana al máximo, atesora a Cristo, ámale con todo tu corazón. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.